Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la esquizofrenia teniendo un enfoque desde la genética. Primero vamos a definir qué es la esquizofrenia, que pues, en pocas palabras lo podemos definir como un trastorno mental que se caracteriza por una hiperexcitación del componente neurológico. Entonces en los pacientes se van a hallar síntomas positivos y síntomas negativos que están asociados al comportamiento y a la percepción de lo que ellos generan del entorno. Y cambiando el punto genético, encontramos que un aspecto genético de gran importancia es que pues, básicamente la genética de esta enfermedad no se caracteriza en lo planteado por la genética de Mendel, y encontramos que es una enfermedad de herencia compleja, que significa que los daños localizados en los genes no están solamente en un gen, sino que por el contrario están en varios genes, lo que lo hace algo como complejo de estudiar. Y aspectos epigenéticos, vemos que los pacientes o las personas que poseen esta enfermedad pues, van a disminuir su capacidad laboral por todo lo que las complicaciones neurológicas que la enfermedad les genera. Van a tener aumento en el volumen de los ventrículos, van a disminución en el volumen de la materia gris y la materia blanca. Y bueno, con el estudio de los locus de esta enfermedad ha sido muy difícil de determinar exactamente sobre cuál es la afectación, pero se conoce que básicamente no se genera solamente en un cromosoma, ni en un solo gen, ni en un solo locus, sino que por el contrario es una enfermedad que se comparte o se extiende a través de varios cromosomas y varios genes. Y por ejemplo en la pantalla podemos observar como a través de los estudios que se han realizado, que estos que están ahí escritos son como los que mayor importancia o los que mayor daño o alteración se han encontrado a través de los estudios. Y como factores de riesgo, pues principalmente son 4, en donde como el más modificable o el más controlable es la utilización de sustancias psicoactivas, pero también encontramos que vivir en ciudades es un factor de riesgo. Y en cuanto al comportamiento, los antecedentes prenatales o perinatales de la infancia o de los comportamientos ginecobstétricos de la madre también van a ser un factor de riesgo para desarrollar la esquizofrenia. Y otro factor de riesgo es que si los pacientes se ha estudiado que los pacientes que poseen la esquizofrenia tienen gran incidencia y prevalencia de un retraso cognitivo tanto en la infancia como en la adolescencia. Y la carga genética y la heredabilidad de esta enfermedad es muy fuerte, pues encontramos que está asociada casi que al 50 al 80% de la heredabilidad, pero se modifica mucho en cuanto a qué posición del árbol genealógico se tiene. Por ejemplo, en los hermanos gemelos homocigotos, pues los que son gemelos idénticos, hay 50% de probabilidades de heredarlo. Y los hermanos que no los heredan tienen como el 80% de probabilidades de heredarla a la siguiente generación. Es decir, en los hermanos gemelos, uno de cada dos puede poseer la esquizofrenia, y el que no la posee tiene 50% de probabilidades de heredársela a sus hijos. Igual también se encuentra que hay una alta incidencia de esta enfermedad relacionada a la genética en los núcleos, en los familiares de primer grado de consanguinidad y en las personas que han tenido o tienen un familiar, sin importar pues el rango de consanguinidad, tienen mucha prevalencia e incidencia para desarrollarla. Bueno, en el genotipo nos dice que se da por medio de clonaje posicional y según estudios muestran que los genes G72 que se localizan en el cromosoma 13q34 interactúan con el de aminoácido oxidasa, y allí se hace una señalización glutaminérgica por medio del receptor N-metil aspartato. Bueno, para el fenotipo sabemos que la esquizofrenia implica una serie como de problemas, como lo pueden ser problemas del pensamiento, del comportamiento y de las emociones. También nos demuestra unos signos y síntomas que pueden variar, pero casi siempre implican las fantasías, las alucinaciones, el pensamiento desorganizado y comportamientos anormales o extremadamente desorganizados. Entonces,
nos habla de dos tipos de síntomas, los negativos y los positivos. En los negativos se le dice así porque no responden o responden mal al tratamiento con antisépticos, como lo puede ser la bulia, la pasividad, el aplanamiento efectivo, el aislamiento, la anedonia, la inatención, las alteraciones del neurodesarrollo, el déficit de la función psíquica superior y las alteraciones de los neuroleptósidos. Y los síntomas positivos se llaman así porque la aparición de esos síntomas se debe al exceso del tono dopaminérgico de la vía mesolímbica y estos sí pueden actuar frente a los antipsicóticos, como lo pueden ser el trastorno sensopercepción, los trastornos ideativos, el neologismo, los trastornos ideoverbales, las asociaciones laxas. Por ejemplo, una persona que asegura que su tío es el dueño de una fábrica de ladrillos solamente porque su tío vive en una casa hecha con ladrillos. Y también otro síntoma es la tangencialidad, la perseveración y la circunstancialidad. Bueno, el endofenotipo implica un mecanismo bioquímico, neurofisiológico, neuroanatómico o neuropsíquico que cumple con los criterios de heredabilidad, estabilidad, especificidad y replicabilidad. Entonces así podemos comprender que también importan los factores genéticos y los patrones de herencia, como lo mencionó mi compañero. Entonces, el patrón de herencia multifactorial es el que presenta aquellos fenotipos cuantitativos y son como el resultado de la expresión de un conjunto de genes. Entonces, cada uno tiene un pequeño efecto y interactúan. También tiene que ver el ambiente. Entonces, la mayoría de los rasgos normales, por ejemplo, la talla, el peso, y también pueden interactuar las enfermedades más comunes, como la hipertensión, el asma, trastornos del comportamiento. Entonces, sea por medio de patrones. Bueno, para el diagnóstico genético, se conoce que el riesgo entre familiares sugiere la enfermedad que se transmite por la herencia del número de genes de efecto menor y es posible la participación de un gen de efecto mayor de herencia recesiva. Y pues para la prevención no hay como manera segura de prevenirla, sin embargo se puede seguir un tratamiento para que ayude o para prevenir las recaídas y el empeoramiento de síntomas. También se espera que al obtener mayor información de los factores de riesgo podamos generar un diagnóstico más oportuno y un tratamiento como más rápido y eficaz.